Yo quiero que puedan acompañarnos 2 Corintios capítulo 3, 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita en esta iglesia y la gobierna y la pastorea. Amén. Mire lo que dice la palabra. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay... ¿Qué problema? Este texto, luego que Dios me revela en el Espíritu la connotación, me sacudió. La línea termina el apóstol Pablo estableciendo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces la pregunta es, ¿de verdad el Espíritu está en ti? Porque aquí hay una premisa muy alta. Donde está el Espíritu del Señor, las personas son libres. Allí hay libertad. Allí no hay batallas. Allí no hay frutos carnales. Allí no hay evidencia de pecado. Porque donde está el Señor, y no estamos hablando de un templo ni la congregación, estamos hablando de nosotros. Está el apóstol Pablo diciendo, el Señor es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es un pajarito blanco. El Espíritu Santo es una persona. Y donde esté esa persona, allí hay libertad. En donde esa persona habita, hay una libertad que no hay en los demás. El Espíritu es el Señor. Quiere decir que el Señor me dejó su Espíritu en la tierra. Y si yo lo tengo, yo camino en libertad. Habiendo dicho eso, dile al de al lado, evidencia de tener al Espíritu Santo. Necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eterno. Y si yo no tengo una relación con el eterno, hay un problema en mi fe. Porque muchas veces, escuche, nos formamos ¿para qué? Para conocer a Jesús. Venimos a la iglesia, acepté a Jesús, aceptaste a Jesús. Pero más que aceptar a Jesús, tú tienes que empezar a conocer a Jesús, a conocer al que tú aceptaste. Y mucha gente no conoce, hija, quién es Jesús. Y entonces la palabra dice que nos dejaron al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que nos revele todas las cosas de... Yo no sé si usted sabe que estamos a punto de vivir la mayor expresión de avivamiento, milagro y poder sobre la tierra. Yo no sé si usted sabe que estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, donde la gloria de Dios se va a sacudir en la tierra. Yo no sé si usted sabe que la iglesia va a vivir el mayor terremoto de poder del Espíritu. Nos están preparando para la ola más grande de poder. ¿Saben por qué? Porque hay que convencer a los inconversos de que el poder de Dios es real. La religión no ha llevado a acabar profundo. Llegaste, no, tú te tienes que quitar todo para servir. Sin embargo, cuando yo voy a los evangelios, Jesús no le quitó nada a nadie. Ni la espada a Pedro. Porque nunca me hará sentido que un pescador tuviera un machete. Y usted no me diga, no, porque eso es para quitarle la escama. No es con un machete que usted pela un pescado. ¿O qué? ¿Era un tiburón? ¿Por qué? Era un alma blanca. Pedro estaba armado, peligrosamente armado. Y el machete estaba afilado. Pregúntale a Marco, al que le llevó la oreja. Cuando tenemos al Espíritu Santo, respetamos el proceso de transformación. Cuando somos amigos del Espíritu Santo, usted se amolda al proceso que Él le da. Yo estaré lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es el que solo me hace hablar en lengua, es el que me ayuda a detener la mía. Yo puedo hablar en lengua, pero también hablo mal de otras personas. Yo tendré al Espíritu Santo. Quien tiene al Espíritu Santo nunca en la vida va a hacer una cosa como esa. Quien tiene al Espíritu Santo tiene valor. Y cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos gallardía, defendemos nuestra fe, defendemos nuestros valores, nadie nos calla. Y yo sé que es largo, pero yo necesito leer esto. Busque Hechos capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 60 en la Dios habla hoy. Hechos 7, 1 al 60. Lo voy a leer rápido, pero yo necesito leer esto para que usted entienda lo que hace el ser audaz. Y mira lo que dice la palabra. El sumo sacerdote, el 7 desde el 1 al 60, el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decía de él era correcto. El sumo sacerdote vino donde Esteban y le dijo, ven acá, lo que se está diciendo de ti
¿Es correcto? Y él contestó, hermanos y padres. ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo? Se pueden sentar, es muy largo, no se preocupen. Gracias por la honra a la palabra. Y él contestó, ¿cómo él contestó? ¿Qué dijo Esteban? Y a usted le molesta decir padre espiritual. Esteban dijo padres en plural. Tenía más revelación que todos los que estamos aquí en la tierra. Padres. Digo, no está hablando de los padres sinvergüenza que les roban a la gente en la iglesia, no es de eso. Está hablando de padres espirituales serios. Y él contestó, hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios, oiga cómo está hablando de su Señor alguien lleno del Espíritu Santo. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestros antepasados Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán. Y le dijo, deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría para que después de su muerte fuera de su descendiente, aunque en aquel tiempo Abraham no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios, yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su alianza Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob. Y este hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que se lo llevara a Egipto, pero Dios estaba con José. Lo libró de todas sus aflicciones, le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había de comer, mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de qué raza era José. Más tarde José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, fueran llevadas a Egipto. De ese modo Jacob se fue a vivir a Egipto y allí murió, y allí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Amor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se habían hecho numerosos, y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestro antepasado, lo obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés, fue un niño extraordinario, hermoso, y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonar, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en la palabra y en hechos. A la edad de 40 años Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta.
Al día siguiente Moisés encontró a 2 israelitas que estaban peleando y queriendo ponerlo en paz. Le dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Por favor, siga conmigo. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía: yo soy el Dios de tu antepasado, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ve que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían rechazado a Moisés, le había dicho: ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Fue Moisés quien sacó de Egipto nuestro antepasado, después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba. Y en el monte Sinaí, nuestro antepasado, él fue quien recibió la palabra de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto Dios se apartó de ellos y lo dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro de los profetas: israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con las estrellas del dios de Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos hicieron. Para adorarla, por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de alianza. ¿Usted entiende quién es que está hablando todavía? Ok. Que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el molde que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos a los que Dios arrojó delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David. Él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viniera la descendencia de Jacob, viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de hombres, como dijo el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas, Dios no cabe en templo de hombre. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oído y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora este justo ya ha venido. Ustedes lo traicionaron y lo mataron.
Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron, rehincharon los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigo contra él dejaron sus ropas a la ciudad de un joven llamado Saulo. ¿A quién le dejaron la ropa de Esteban? Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Nunca he leído un texto tan largo, pero era necesario y le voy a explicar por qué. El que está lleno del Espíritu Santo no carga la Biblia, la tiene adentro. ¿Quién en la Biblia te recitó desde Génesis hasta el final como Esteban? No tenía el rollo con él. El que está lleno del Espíritu Santo hace apología con la misma palabra de Dios. Le dijo: ustedes, el insulto más grande lo hizo Esteban ese día. Ellos los avergonzó sin darse cuenta. Ustedes que son fariseos, ustedes que conocen el libro de la ley, ustedes que conocen la palabra, déjenme recitársela. Desde Génesis Dios habló así, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de Elías. Déjenme explicarles que lo que ustedes estudian no lo saben. Déjenme hablarles de la palabra de Dios. Yo la cargo porque a mí el Espíritu Santo me llenó. Yo no voy a dejar de hablar la verdad porque a usted no le gusta. Esteban comía Biblia, por eso no comía cuento. Esteban defendió la verdad porque tenía el Espíritu de Dios. Le dio un paseo por la Biblia a los fariseos. ¿Puedes tú, lleno del Espíritu Santo, hablar el texto bíblico sin leerlo así? ¿Puedes tú conocer la palabra y decirle la historia? ¿Por qué ellos se descontrolaron? Porque el que nunca entró a la sinagoga con ellos caminaba con la palabra, vivía la palabra y comía la palabra. Tenía el Espíritu Santo, estaba lleno. ¿Usted sabe quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. El mejor libro. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo la gallardía de defender su fe. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le dio un recorrido completo, por eso se lo leí. Y Esteban, tras que conoce la palabra, los confrontó por la palabra, igualito a su Jesús. Hoy ustedes me acusan. ¿Es verdad lo que dicen de ti? ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Es verdad que tú estás en contra de nosotros y estás hablando de Jesús? Sí, es verdad. Y no me voy a defender por lo que dicen de mí. Déjame decirte, en Génesis, cuando empezó a hablar el libro de la ley, esto pasó con Moisés, con José, con Abraham. Yo me lo imagino a ellos. Dios mío, ¿va a seguir hablando? Le terminó el evangelio hasta Jesús y no le habló de revelaciones porque no estaba. Y después le dijo en la cara lo que ninguno de ustedes se atreve a decirle al que va en contra de la verdad. Ustedes lo mataron, vino el rey que ustedes esperaban, ustedes lo mataron, lo traicionaron ustedes son los culpables. Estuvo entre ustedes y ustedes mataron al Mesías, vino el gran Señor y ustedes no lo supieron reconocer. Mientras él hablaba, ellos se tapaban los oídos porque la verdad duele. La verdad confronta, la verdad te sacude aunque no la quieras oír. Tu cuerpo dice: lo que están diciendo es verdad, reacciona. Defendió la palabra. Y en el último momento, uno lleno del Espíritu Santo, en vez de decir: hazme justicia, le dijo: no le tome en cuenta esto. Escúchame. El único hombre que vio la dimensión de Dios de esa forma en la Biblia solamente es él. Esteban, desde la tierra, mire la distancia, se abrió el cielo y Jesús no estaba sentado. No, déjeme explicarle esto.
La Biblia dice que cuando Jesús llegó se sentó, usted lo ha leído, a la diestra del Padre, pero alguien lo volvió a poner de pie, Esteban. ¿Habrá alguien tan lleno del Espíritu Santo que provoque que el trono lo mire? ¿Habrá alguien tan lleno de la palabra de Dios que Jesús diga: yo soy el rey, pero por quién me tengo que poner de pie? Mira quién está defendiendo mi palabra y mi verdad. Mira la gallardía, no le importa lo que le cueste. Y aún así tiene mi esencia, ama como yo, no me está pidiendo justicia porque él es inocente. Mira qué es estar lleno del Espíritu Santo. Y Esteban le dice: ¿sabes qué, mi Jesús? Ya que te puedo ver y ya mismo voy a estar contigo, no le tomes en cuenta lo que ellos hacen, porque ¿sabes qué? Ellos no tienen al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo me hace conocer a Jesús, por ende amaré más a su pueblo. Amarás más al pueblo de Dios. Te van a llamar a predicar al pecado, no señalar al pecador. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no vamos contra la iglesia ni contra los hijos de Dios. Y yo quiero que usted vea unos videos, uno tras de otro, que yo quiero poner. Apáguenme las luces, servidores, por favor, rápido. Ojalá y los que están en vivo la puedan ver. Mire los rostros de las personas que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Por supuesto, no son las personas en vivo, pero yo quiero que usted sepa que hasta inteligencia artificial, gracias Josué por apagarme la luz, que aún la inteligencia artificial reconoce cosas que gente no ha tenido en encuentro. Mire lo que pasó en el aposento alto. La manifestación cuando el Espíritu Santo, mira un hombre que no hablaba, mira un Pedro escuchándolo 3,000 a la vez cuando fue lleno del Espíritu Santo. Del aposento alto, hablando a 3,000 que se quedaron. Él no llamó a nadie, ni lo citó, ni mandó un congreso, ni un evento. Él estaba lleno del Espíritu Santo, se paró el balcón y las almas llegaron. Y él empezó a hablar del poder de Dios. El que se encuentra con el poder de Dios, todo el mundo te va a respetar. Todo el mundo sabe que hay algo divino. Qué lindo ver una mujer que se supone que era estéril y hoy fue embarazada por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia que quiera de verdad el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo nos muestra resiliencia. El que está lleno del Espíritu Santo, escuche bien, tiene humildad. Usted no puede ver a la gente diciendo que es humilde, pero quiere servir. Cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos evidencia de acción sobrenatural en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted entra a una tienda que estaba vacía y se llena de gente. Nada, usted quiere que vengan ángeles. Es que tú andas en poder y cuando tú caminas en poder, el poder te sigue. Yo he estado en restaurantes que están vacíos, me siento a comer y a la media hora hay una fila. El poder de Dios en ti. Tú llegas y algo cambia. Tú llegas a una casa que están triste y tú llegaste y tú empezaste a hacer chiste y ya todo el mundo está riéndose. El poder de Dios que liberta. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando estás lleno del Espíritu Santo te deleita en la oración, en la revelación de la palabra. Usted no ora por orar. Y yo le digo: Señor, yo me siento, ay Señor, fíjate, yo quería aplicar esto, pero esto es lo que tú quieres, sí, porque eso es lo que necesita mi gente, hija, que me conozca. Señor, ¿y cómo le digo? Dile que yo los amo, que yo conozco todos sus pecados, pero yo nunca lo he despreciado. Lo que quiero es transformarlo. Dile que se enamoren de mí, que dejen de estar pidiéndome poder y milagro y que los use. Dile que yo primero los quiero usar para salvarlos. Dile que se enamoren del mejor amigo del hombre, que le va a revelar todo en su vida, que no van a necesitar un profeta personal. Yo les voy a avisar día por día lo que viene. Díselo. Que hablen conmigo, que me digan cómo se sienten. Yo soy su mejor psicólogo y no les cobro. Tener al Espíritu Santo es salir del ritual de la iglesia y volver a empezar a hablar. Rebeca, Señor, ¿cómo tú estás? Yo me siento mal. Señor, las cosas que están pasando, pero nos enseñaron mal, Rebe. No, porque además Mateo 6:6 dice que cerrada la puerta. Sí, ahí identifica donde Dios ve, no donde Dios habla. Dios ve a los que están en secreto, pero Dios habla donde quiera con el que quiere hablar con él. En el carro, en la cocina, en el baño, ensayando, camino aquí. Dios no está encasillado, Dios no tiene límite, Dios no cabe en el templo más grande del mundo, no cabe. Pero qué grande es Dios que cabe en el espacio más pequeño, en tu cuerpo y en el mío. Qué grande que no cabe en un templo. Él lo dijo, Esteban dijo, él no cabe en su iglesia, pero cabe en un cuerpo que lo quiera, cabe en un cuerpo que necesite conectarse. Cuando tienes al Espíritu Santo, sirves de corazón. Tú no te enojas, tú no sirves para que te vean. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú sirves en espíritu y en verdad. Y tampoco irás a servir si tienes algo contra alguien. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sirves